Me llamo Judas Arrieta y soy manga artista. Este es mi mural, el mural que he hecho para el proyecto Polinizados, y se titula Stay Real. Bueno, después de 3 días, lo que era un boceto ha terminado siendo pues una locura, ¿no? Y bueno, lo que me gusta es venir a los sitios y trabajar in situ, sobre todo por la noche, con mi proyector, haciendo proyecciones, y ir componiendo locuras, ¿no? Mi trabajo un poco es una apología a una generación que ha crecido pues disfrutando con los videojuegos, con los cómics, con las películas en color y en blanco y negro, con literatura, con muchas maquinitas que han ido cambiando muy rápido, ¿no? Y lo que intento es un poco tratar de utilizar todas esas imágenes, toda esa evolución de cómo se han representado las cosas electrónica y analógicamente, y trasladarlas a paredes o a cuadros, ¿no? O a dibujos o a papel o lo que sea. Para mí el pop está guay si no lo entiendes. O sea, quiero decir, cuando oigo música pop me gusta, pero no puede ser en español o en euskera o en un idioma que entienda. No tengo que entenderla. Si la entiendo, casi siempre vomito. Entonces, lo que me gusta del pop es no entenderlo. No considero que mi trabajo sea muy pop. Creo que es más punk, trash. Creo que soy eso, pues manga artista, ¿no? Y también un tío que hace deporte cuando pinta, ¿no? Mi pintura es deporte, también es kung fu, no sé. Para mí es muy importante el gesto, es muy importante cómo manejas el pincel, cómo manejas los rotuladores. Entonces el movimiento ese, ¿no? El movimiento cuando uno está trabajando es importante. Entonces no me gusta definir mi trabajo, pero sí que podría ser kung fu art, manga art y pintura de deporte. Y sobre todo lo que intento es no aburrir a nadie, no aburrir a la gente. No considero que haya un elemento fetiche o un personaje fetiche a la hora de hacer un trabajo, ¿no? Sí que utilizo pues a Doraemon, a Mazinger, a superhéroes, muchos elementos que están en todas partes, o sea, y depende del día que tenga, depende del estado de ánimo en el que esté, pues elijas uno u otro, ¿no? Lo que sí está claro es que para mí todos esos elementos se convierten en pequeños anzuelos, ¿no? Son cañas que uno echa, son anzuelos que tienes puestos y que hacen que el observador, cuando llegue, en el momento que reconoce ese elemento, ¡pum!, entre en la pieza, ¿no? Y a través de esa entrada empieza el viaje, ¿no? Yo sí que creo que mis piezas lo que invitan es a viajar, invitan a una experiencia que yo siempre llamo pues lúdico-festiva, ¿no? Y lo que sí está claro es que al final mis pinturas se representan casi como si fueran un paisaje, ¿no? Un paisaje en el que puedes encontrar montes, puedes encontrar cielos, puedes encontrar aves, aviones, pero también un paisaje lleno de líneas, formas y colores, ¿no? Que para mí son la base, que yo lo que utilizo es eso, son rotuladores, sprays, pintura, y con ellos estoy todo el día haciendo rayas, formas y colores, que una vez que uno se echa hacia atrás, entonces con la mirada construye, ¿no? todo eso, y aparecen esos personajes, ¿no? Hay dos miradas, hay dos visiones, una de cerca, que es cuando estás pintando, que es todo abstracto, y otra cuando tiras para atrás y aparece la Madre de Dios, ¿no? Hombre, las citas, todas las citas que aparecen en mis piezas son mensajes casi subliminales, ¿no? Mensajes con los que convivimos día a día. Yo creo que estamos casi ya como, no sé cómo decirlo, ya estamos anestesiados, ya esos mensajes no reaccionamos ante esos mensajes, ¿no? Y yo un poco lo que intento es volver a hablar de ellos, y lo que sí que quiero es que yo creo mi propia historia, mi propio discurso voy creando una historia a través de cómo voy componiendo esa pieza, pero lo que yo busco es que el observador, la gente que viene a ver la pieza,
haga su propio viaje y cree su propia historia, ¿no? Como he dicho antes, intento hacer una apología de la época en la que vivo, de las cosas con las que he crecido, pero también no puedo obviar que he sido estudiante de Bellas Artes, conozco la historia del arte y bueno, siempre he planteado y siempre he dicho que me siento como un hijo bastardo, ¿no?, de un montón de artistas. Hay miles de artistas con los que me siento atraído, identificado y que he copiado, o sea, desde Majerus, Kippenberger, Hoelen, todos los americanos, yo qué sé, un montón de gente, ¿no? Pero no solo en la historia del arte, creo que también gente que hace cómic, gente que hace manga, escritores, no sé, me mola mogollón Bruce Lee, ¿no? Y creo que su filosofía y su forma de plantearse la vida y de ir por la vida, pues es una inspiración, ¿no? Y lo que intento es un poco coger un poco de todos, y hacer algo con lo que me sienta identificado. Y pintar como si fuera la última vez que lo vaya a hacer.